Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión lengua española y concretamente morfología. Quiero empezar aclarando lo que es la lingüística. Igual que la biología estudia, por ejemplo, pues, los seres vivos, o la geografía estudia lo que llamamos accidentes geográficos como los ríos, los mares, las montañas, o las matemáticas estudian los números, las letras, las figuras geométricas, igual que la química estudia los fenómenos químicos y la física, lo que se denominan fenómenos físicos, o la velocidad, o la aceleración, o la fuerza. La lingüística es la ciencia o disciplina que estudia una lengua, en esta ocasión la lengua española. Y dentro de la lingüística hay ramas que estudian determinadas cosas. Por ejemplo, la morfología. La morfología es la parte de la lingüística que estudia las palabras y su estructura interna. Igual que también tenemos, y habéis escuchado hablar de sintaxis, por ejemplo, de gramática, hay una parte que estudia lo que son las palabras. El español tiene alrededor de 88.000 palabras. Y esas palabras que tienen en el idioma español se clasifican en grupos. Y esos grupos tienen un nombre especial que se denomina categoría gramatical. Todas las palabras, las 88.000 palabras, 88.500 hablan algunos autores, alrededor de esa cantidad, que hay en el idioma español, se clasifican en 10 grupos especiales. Esos grupos son los que ya habéis estudiado en otras ocasiones, en otros cursos y en el curso actual que estáis. Los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los verbos, todos esos grupos que a partir de ahora hablaremos con más propiedad y llamaremos categorías gramaticales, todas esas categorías gramaticales son los grupos en los que se divide las palabras que forman el idioma español. Por lo tanto, el análisis morfológico lo que hace es que nos obliga a decir a qué grupo, a qué categoría gramatical pertenece la palabra en cuestión. Si es un sustantivo o si es un verbo, si es un adverbio, una conjunción o una preposición. De eso se trata y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo y lo que vamos a aprender. Cuando os envían como ejercicios a analizar morfológicamente y sintácticamente una oración, tenéis que decir, en la parte que se refiere a la morfología, si estamos ante un sustantivo, si hablamos de un adjetivo, si hablamos de artículos, y también tenemos que decir todas las propiedades que ello lleva. Por ejemplo, si hablamos de género masculino o femenino, si hablamos de número singular o plural, si hablamos de prefijos, de sufijos, de raíz, de lexema, todos esos términos que habéis escuchado, que habéis estudiado o que por lo menos tenéis una idea en general, son los que estudia la morfología. Así que cuando hablamos de morfología como una parte de la lingüística que estudia las palabras y su estructura interna, nos estamos refiriendo a eso. Porque de la misma manera que el cuerpo humano, por ejemplo, tiene una estructura, una composición, unas partes, por ejemplo, el aparato digestivo, con un estómago, un intestino delgado, un intestino grueso, un hígado, pues de la misma manera, las palabras también tienen una estructura. Y cosas como esta que voy a dibujaros aquí forman parte de ese estudio al que hemos llamado morfología. Mirad, prefijos, sufijos, lexemas, desinencias, género, número, locución adverbial, etc. De esto es de lo que trata la morfología. Y esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a hacer en este vídeo una introducción general. Vamos a hablar un poco de todo para que tengamos una idea general de qué va la disciplina esta. Y en vídeos posteriores estudiaremos con más detalle cada una de las cosas. Dedicaremos un vídeo a los sustantivos, a los tipos de sustantivos, a los adjetivos, a los artículos, etc. ¿Vale? Pero quiero que tengáis una idea general de la disciplina y que no os perdáis.
Pues vamos a empezar. Estas que veis aquí, en la parte izquierda, son las categorías gramaticales. Todas las palabras del español, las 88.000 palabras, se clasifican en uno de estos grupos, o como hemos dicho antes, en una de estas categorías gramaticales. Cualquier palabra puede ser o un sustantivo, o un adjetivo, o un artículo, o un adjetivo determinativo. Fijaos que hay una diferencia entre adjetivo y adjetivo determinativo. O un pronombre, un verbo, adverbio, preposición, conjunción o interjección. Ya veremos en qué consiste cada una de esas categorías. Pero tenéis que saber eso. Análisis morfológico significa decir a qué grupo de estos que hemos puesto aquí pertenecen las palabras que estáis analizando. En una frase como, por ejemplo, el niño juega en el parque, el análisis morfológico consiste en decir a qué categoría gramatical pertenece cada una de estas palabras. La palabra el es un sustantivo, es un adjetivo determinativo, es un verbo. Hay que saberlo, hay que controlar estos grupos en los que hemos dividido las palabras para poder contestar. La palabra niño, eso es un sustantivo, es un adjetivo, es un artículo. ¿Qué es? Juega, ¿eso qué es? ¿Es un verbo? ¿No es un verbo? En, ¿qué es eso? ¿Es una preposición? ¿Es una conjunción? ¿Es un pronombre? El, ¿qué es? Parque, ¿qué es? Tenemos que decir cada vez que vemos una palabra a qué categoría gramatical pertenece. Y dependiendo del curso en el que estéis, si estáis en primero o en segundo de la ESO, dependiendo del profesor, puede que se conforme con eso, simplemente con decir, pues esto es un sustantivo, o esto es un verbo o un pronombre. Algunos os exigirán más, y si estáis en cursos superiores, pues lógicamente esa información tendrá que ser mayor. No basta con decir si es un sustantivo, un adjetivo o un pronombre. Tendréis que decir si tiene prefijos, si tiene sufijos, si tiene lexema. Tendréis que dar mayor información. Por ejemplo, fijaos, el determinante, artículo determinativo, artículo determinado, género masculino, singular, niño, sustantivo, común, hay que decir el tipo de sustantivo al que pertenece, si es común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, masculino, singular, juega, verbo jugar, primera conjugación, tercera persona del singular, presente indicativo. Es decir, tenéis que decir la categoría gramatical a la que se pertenece, pero tenéis que dar más información. Y como os decía antes, si el curso es superior, esa información que os van a exigir, pues no se va a conformar con esto que estáis viendo aquí. Os pedirán algo parecido a lo que voy a poner ahora. Fijaos en este ejemplo que he puesto. La palabra indudablemente, por ejemplo, el análisis morfológico, si estáis en un nivel superior, adverbio, palabra derivada. In, morfema, derivativo, prefijo. Indica negación. Duda es la raíz de la palabra. Ble es un morfema derivativo, sufijo, porque no es un prefijo. El prefijo sabéis que va adelante y el sufijo detrás de la raíz. Formador de adjetivos. Mente, morfema derivativo, sufijo, formador de adverbios. Entonces, ese tipo de información más avanzada es la que os exigirán si estáis en cursos superiores o dependiendo del profesor en cuestión. Todo esto es a lo que se dedica la morfología, al estudio de las palabras y de su estructura interna. Esto es lo que significa estructura interna. Decir qué es lo que significa cada una de las partes que componen a una palabra. Y decir a qué grupo o categoría gramatical pertenece cada palabra de la oración. En eso se centra el estudio de la morfología y a eso nos vamos a dedicar nosotros. Este es un vídeo de introducción. Vamos a explicar un poco brevemente
qué son los sustantivos, los adjetivos, los artículos, etcétera, las categorías gramaticales, y luego ya en otros vídeos posteriores entraremos en más detalle sobre cada una de estas categorías. También hablaremos, lógicamente, de morfemas, prefijos, etcétera. Pues vamos con las categorías gramaticales ya. Pues vamos a explicar así en general las categorías gramaticales y ya dedicaremos unos vídeos concretos a cada una de ellas donde las estudiaremos con más detalle. Empezamos con los sustantivos, que también se llaman nombres. Podemos decirles sustantivos o nombres. Los nombres o los sustantivos son las palabras con las que llamamos a las cosas. Por ejemplo, esta cosa que hay aquí en la pantalla, en el centro, se llama bombilla. Nos dirigimos a ella como bombilla. El nombre es la palabra con la que llamamos a las cosas. A esto lo llamamos bombilla. Por lo tanto, bombilla es un nombre o sustantivo. Esto que tenemos en el centro de la pantalla se llama bandera. Por lo tanto, como bandera es la palabra con la que llamamos a esta cosa, bandera también es un nombre, es un sustantivo. Esto que vemos aquí se llama imanes. Por lo tanto, imanes es un sustantivo. Imán es un sustantivo, imanes también. El sustantivo, ya lo veremos cuando hagamos el vídeo dedicado a los sustantivos, puede ser sustantivo singular o sustantivo plural. Ya veremos eso y más cosas. En general, lo que quiero que sepáis es que un sustantivo o un nombre es la palabra con la que llamamos a las cosas. ¿De acuerdo? Fijaos ahora en esta frase, el perro marrón. Hemos dicho que perro es un sustantivo, porque es el nombre que utilizamos para referirnos a ese animal que tiene 4 patas, un rabo y dice wow. Por lo tanto, como a eso lo llamamos perro, perro es un sustantivo. Pero al lado hay una palabra que es marrón. La palabra marrón me da información sobre el nombre. Me está diciendo algo sobre el nombre, perro. Las palabras que te dicen información sobre cómo es el nombre se llaman adjetivos. Mirad este ejemplo. El niño alegre. Hemos dicho que niño es un sustantivo porque es el nombre con el que nos referimos a esa persona que es pequeña y le llamamos niño. La palabra alegre me está dando información sobre este nombre. Me está diciendo que el niño está alegre, no está triste, no está de otra forma, está alegre. Entonces, cuando una palabra me da información sobre el sustantivo, se llama adjetivo. Alegre es un adjetivo, marrón es un adjetivo. Trataremos con más detalle y de manera más técnica todas estas categorías gramaticales. Ahora, en este breve vídeo, lo que pretendemos es que tengáis una idea general de lo que estamos hablando. Que sepáis cuando una palabra es un sustantivo, cuando una palabra es un adjetivo o es un artículo. Ya definiremos con exactitud y técnicamente qué es un sustantivo, qué es un artículo, qué es un pronombre, etc. Fijaos que el adjetivo también puede ir delante o detrás del nombre. Por ejemplo, el niño alegre o el alegre niño. Esto en su momento lo veremos y hablaremos de adjetivos explicativos y de adjetivos especificativos. Pero ya lo veremos más adelante. De momento, quedados con que el nombre o sustantivo es la palabra con la que llamamos a las cosas y el adjetivo me dice cómo es ese nombre. ¿Cómo es ese perro? ¿Es grande, pequeño, amarillo, marrón, verde? ¿Cómo es el niño? ¿El niño es alegre o no es alegre? En fin. Los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos y nos sirven para concretar y precisar su significado. Ya hablaremos con detalle. De momento tenéis que saber dos cosas. Los artículos pueden ser determinados o indeterminados. Los artículos son estas palabras que veis aquí. El, la, los, las, un, una, unos y unas. Estos son los artículos. Si la palabra en cuestión es el, la, los o la palabra las,
Entonces se dice que eso es un artículo determinado. Si la palabra en cuestión es un, una, unos o unas, se dice que es un artículo indeterminado. Lo trataremos todo con más detalle en el vídeo correspondiente. De momento, quiero que sepáis que los artículos son cualquiera de estas palabras. En cuanto a los adjetivos determinativos, son palabras que también acompañan al sustantivo y lo hacen con la intención de precisar, de concretar su significado. Por ejemplo, este niño, aquel niño, mi caballo, algún muchacho. Son palabras que ya las estudiaremos con detalle, pero tenéis que saber que los adjetivos determinativos se dividen en estos grupos: demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Veremos cuáles son las palabras que entran dentro de estos grupos y simplemente es cuestión de entenderlo y de aprenderlo. Es muy fácil, todo lo que es el análisis morfológico es fácil, simplemente tienes que coger y tener las ideas bastante claras. Es muy fácil tenerlas claras. No te preocupes ahora mismo si hay cosas que no entiendes, porque lo veremos con detalle en los vídeos correspondientes. En cuanto a los pronombres, son palabras que sustituyen al nombre. Remiten a personas o a cosas sin nombrarlas. Ya veremos esto también en detalle. Lo que quiero que sepáis es que hay varios tipos de pronombres. Los pronombres personales, los pronombres relativos, demostrativos, posesivos, pronombres numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Todo esto quedará aclarado en su correspondiente vídeo. En cuanto a los verbos, son las palabras más importantes de la oración. Lo más importante cuando haces un análisis morfológico o sintáctico es identificar el verbo. Una vez que lo has localizado, a continuación ya aparecen más cosas. Todo ello como consecuencia de ese verbo. Lo veremos con detalle. Lo que quiero que sepáis es que los verbos son palabras que expresan acciones, estados y procesos. En resumen y de forma imprecisa, pero para dejarlo claro, son todas las palabras que terminan o que derivan de esas que acaban en ar, er, ir. Por ejemplo, jugar, cantar, estudiar, soñar, comer, vivir, sentir, jugar. Todas esas que terminan en ar, er, ir son los verbos. Y las palabras que derivan de esas. Por ejemplo, en vez de jugar, pues jugando. O jugué, yo jugué. O comí, del verbo comer. Todas las que se derivan mediante el añadido de sufijos, que ya veremos cómo se forma todo eso, son los verbos. Hay tres conjugaciones que veremos: la primera, segunda y tercera conjugación. Las palabras, los verbos que terminan en ar, los verbos que terminan en er y los verbos que terminan en ir. Hay tiempo, pasado, presente y futuro. Y dentro de la lengua española hay bastantes cosas que decir. Presente de indicativo, presente de subjuntivo, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pluscuamperfecto, etc. Ya veremos todo eso. Hay tres modos: el modo indicativo, el modo subjuntivo, el modo imperativo. Bueno, hablaremos de gerundio, hablaremos de formas impersonales, también hablaremos de verbos copulativos, predicativos, en fin, todo eso lo veremos en detalle en su correspondiente vídeo. En cuanto a los adverbios, recordad lo que decíamos de los adjetivos. Los adjetivos son palabras que nos dicen, nos dan información sobre el nombre. Por ejemplo, el perro marrón. Y la palabra marrón es un adjetivo porque nos dice cómo es el nombre. El nombre perro es marrón, o es amarillo, o es verde. Los adverbios nos dan información sobre los verbos. Son palabras invariables, no cambian, no tienen género que podamos variarle, masculino o femenino, o número singular o plural. Son invariables y expresan circunstancias verbales como el tiempo, el modo, el lugar. Veremos todo esto con claridad, no os preocupéis. Por ejemplo, las palabras ahora, después. El niño juega ahora. ¿Cuándo juega? Me está dando información sobre jugar. Ahora juega. Fijaos en estos ejemplos que os he puesto. El niño juega ahora. Como decía, el adverbio me da información sobre el verbo. Me está diciendo que es ahora, no es mañana,
no es luego. Me está diciendo algo sobre el verbo, me da información de cuándo juega, ahora. Eso es un adverbio. El gato camina lentamente, lentamente. ¿Cómo camina el gato? Camina lentamente, de manera despacio, no camina rápido, no camina. Me dice como algo sobre caminar, me da información sobre ese verbo. El adverbio me da información sobre el verbo. Yo estaré aquí. ¿Dónde estaré? Aquí. Me da información sobre la palabra estaré, sobre el verbo estaré. Esas palabras que nos dan información sobre los verbos se llaman adverbios. Por ejemplo, yo comeré mucho. ¿Cuánto comeré? Mucho. Me da información sobre el comeré. Me está diciendo que comeré gran cantidad, que no será una cantidad pequeña. Me da información sobre el comer. Es un adverbio. Lo veremos con detalle. Solo quiero que tengáis claro ahora mismo el concepto. En cuanto a las preposiciones, son palabras invariables. Eso quiere decir que no cambian nunca. No tienen género masculino, femenino, no tienen singular, plural, el número, en fin. Siempre son las mismas. Ya las veremos también, como acabo de decir con todo, en detalle cuando hagamos su correspondiente vídeo. Pero ahora lo que quiero que sepáis es que hay que decir que son estas que aparecen aquí. En un principio eran 19. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Y hay que aprendérselas de memoria. Pero a partir del año 2009, la Real Academia de la Lengua ha introducido estas nuevas 4 preposiciones: durante, mediante, versus y vía. Así que ahora son 19, 20, 21, 22 y 23. Hay que aprendérselas de memoria. Estas son las preposiciones. Cada vez que veáis en una oración que tengáis que analizar una de estas palabras, a continuación añadís preposición. Es una preposición. En cuanto a las conjunciones, son palabras invariables también, igual que las preposiciones, no cambian, no tienen género, no tienen número, no es singular, plural, masculino, femenino, no existe eso, son siempre las mismas, pero nos sirven para relacionar y para unir palabras y oraciones. Por ejemplo, vete a jugar y estudia mucho. Estamos uniendo ahí 2 oraciones. La primera, vete a jugar, y la segunda, estudia mucho. Fijaos en los ejemplos. Vete a jugar es una oración, estudia mucho es otra, y hay una palabra especial que las une que se denomina conjunción. Aquí abajo creo que estaré es una oración, no lo sé es otra, y la palabra especial que las une es aunque. Estas palabras especiales que unen oraciones o también palabras, que ya lo veremos eso en detalle, se llaman conjunciones. Y también veremos los tipos. Por último, las interjecciones, que son unas palabras especiales, son invariables, tampoco tienen género, no tienen número, y tienen una entonación exclamativa y equivalen por sí mismas a una oración. Por ejemplo, te pillas el dedo con un martillo y automáticamente dices, ¡ay! Efectivamente, ¡ay! ¿Qué quiere decir ay? Ay quiere decir me he hecho daño. Esa palabra que tú pronuncias, equivale, sin decirlo tú, a una oración. Es como si dijeras, me acabo de fastidiar el dedo, me he hecho daño. O, por ejemplo, cuando estás en un espectáculo y aplaudes, bravo. ¿Bravo qué quiere decir? Bravo quiere decir, me ha gustado mucho. Has actuado estupendamente. Son palabras cortas de entonación exclamativa. Eso quiere decir que se dicen así, con ganas. Bravo, zas, ay. Eso significa exclamativo. Y que por sí misma equivalen a una frase que tú no pronuncias, a una oración que tú no pronuncias, pero que en sí ese es el significado. Por ejemplo, sabes que, cuando estás hablando, ¿no? Y te dicen, ¿sabes que ha ganado tu equipo de fútbol? Ah, no lo sabía. La palabra a, esta de aquí, significa, acabo de enterar, no lo sabía. A eso también le dedicaremos un vídeo
Y lo que quiero que sepáis es que este tipo de palabras se llaman interjecciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es en resumen lo que hemos visto como introducción a la morfología y al análisis morfológico. Recordad que se trata de decir esas 80 y tantas mil palabras, 88.000 palabras aproximadamente del idioma español, a qué categoría gramatical pertenecen, si son sustantivos, adjetivos, artículos, etcétera. Veremos con detalle en los vídeos correspondientes cada una de estas categorías gramaticales y aprenderemos a hacer análisis morfológico. Pues hasta pronto, amigos.